Hoy en este club, Rafa Bernal, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Vanessa Vallejo, bienvenida también. Muchas gracias por la invitación. Y arrancamos con una de las noticias del día, el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, porque, atención, ya se han cumplido 20 días de despliegue. La alcaldesa de Washington ha ofrecido datos que apuntan a una reducción del 15% en la criminalidad de la ciudad y del 87% en el número de asaltos a vehículos. Le pido a nuestros periodistas que nos den un titular para empezar este club de prensa, un titular sobre este despliegue de la Guardia Nacional a los 20 días. Vanessa. Pues yo creo que Trump ha logrado que la gente ponga el foco en la criminalidad y que incluso los demócratas se preocupen por hacer alguna estrategia para poder abordar este asunto. Rafa. Bueno, Trump está aprovechando que el sentimiento de criminalidad siempre existe, independientemente que esté alta o baja la criminalidad. La alcaldesa está en una posición muy difícil. Ella no se puede enfrentar a Trump, no le puede decir, oye, la criminalidad está baja, porque es un desacierto respecto de las víctimas de la criminalidad que existen. Sin embargo, todos sabemos que ese despliegue se trata sobre control del presidente sobre la capital, cosa que los votantes de D.C. no solicitaron, y también sobre el despliegue en contra de los migrantes, su policía migratoria, que realmente lo que buscan es meter miedo en las comunidades, y el daño económico que está causando en las comunidades migrantes en D.C., yo creo que eventualmente vamos a ver que es mucho más, digamos, se pierde más valor ahí que lo que se gana con esa reducción temporal de 15%. Como decimos, ya son 20 días desde que se desplegó la Guardia Nacional, por lo que ya sí se puede hacer un balance, hay datos, hay cifras. ¿Cuál es ese balance, Vanessa? ¿Qué balance harías tú? Pues a mí me parece maravilloso que uno pueda andar por la calle tranquilo, que llevemos ya no sé cuántos días sin asesinatos, porque llevamos 8 o 9 días, yo ya perdí la cuenta, sin ningún asesinato en D.C. Yo entiendo que hay casos particulares que nosotros como migrantes de pronto, claro, sentimos compasión con alguna gente que detienen y decimos, bueno, ICE no debería estar acá, pero viéndolo desde los ojos de la población americana que está cansada y de que está cansada de la criminalidad y eso, pues yo creo que es maravilloso tener seguridad, y creo que la última encuesta que vi era como que el 20% de la gente en D.C. aprobaba eso. Alguien podría decir que eso es muy poco, pero para una ciudad que vota casi 90% demócrata, que el 20% apruebe esto, a mí me parece la duda realmente, o sea, no podías, yo vivo en esta ciudad hace más años de los que quiero recordar, pero más o menos 15. No podías caminar por la calle tranquilamente. Finalmente depende de qué calle. Hay calles que son muy seguras. Y hoy hay en día todavía no. las mismas calles donde no se podía, todavía hoy no se puede. Y hoy aún más. Yo no puedo caminar tranquilamente. Mucha gente que habla español, yo no puedo hablar tranquilamente español afuera de Union Station, que antes daba igual, no le importaba nada. Los trabajadores, los repartidores, los trabajadores de cocinas, todos los trabajadores de restaurantes que ya no pueden ir a su trabajo tranquilamente, que ellos no eran residentes también de la capital. Pero si Union Station era prácticamente The Walking Dead, con la cantidad de hombres que querían atacarlo a uno. Yo viví alrededor de Union Station por años, y Union Station siempre era el lugar donde iba hasta comprar ropa. Es la estación central de Washington. Que nos escriban los televidentes si ellos se sentían seguros en Union Station. Ahora es The Walking Dead. Hay que recordar que el mensaje de todas esas cosas apocalípticas no es que los zombies eran terribles, sí, los zombies son terribles, pero la reacción sobremilitarizada de los gobiernos, la reacción humana, la sobrereacción es peor a lo largo, y está descosiendo el tejido social de esta ciudad. Y creo que lo más importante, se hablaba de que no se reportaban todos los delitos, que siempre es cierto en cualquier ciudad del mundo, eso claramente es un problema. En D.C. era un problema. Lleva la policía metropolitana décadas tratando de crear más confianza con las comunidades que naturalmente le tienen miedo a la policía, para bien o para mal, por la razón que sea. Esa confianza se borró en 20 días. Ya no existe. Ahora, si uno es inmigrante, sobre todo si es indocumentado, tendría que estar loco de hablarle a la policía, de reportar algo. No sabe, si uno le habla al 911, va a llegar simplemente el policía que va a ayudar, que la policía metropolitana, por cierto, es muy buena, y siempre hay que decirle a la gente, sí hay que reportar los delitos. Hay que llamar a la policía. Hay que llamar a la policía, pero el riesgo es que junto a esa policía va a llegar alguien de ICE.
El otro día estuve en Union Station, de la que habláis tanto, porque realmente es la estación central de Washington, hay mucho tráfico de personas. Estuvo J.D. Vance, el vicepresidente, visitándola junto a Pete Hegseth con un despliegue de la Guardia Nacional al considerar esta estación un lugar inseguro antes del despliegue, así lo considera la administración. Y me llamó la atención que al entrar a la estación me pidieron el billete, no para subir al tren, sino para acceder a la estación. Yo no sé si esto antes se hacía. No. Es un lugar público. Ese es de los lugares públicos más preciosos de Washington y que la gente que vive aquí realmente aprecia. Sí, efectivamente ha habido momentos de altibajos, pero cualquiera que haya estado en Washington, por ejemplo, en los 90s, en cualquier ciudad americana, en los 80s o 90s, sabe que es noche y día. La ciudad de Washington, la calle 14, que es una calle muy elegante, que todo el mundo puede salir a caminar muy tranquilamente, ir a unos restaurantes muy buenos, por cierto, que el arte culinario en Washington no se daba hace 20 años, hoy es de las ciudades culinarias más importantes del país. La calle 14, en los 90s, la primera vez que yo la visité era como turista, ya verán de qué edad tengo, eso sí parecía post-apocalíptico. No había banquetas, había bares de mala muerte y bares donde no todo el mundo estaba completamente vestido, por ponerlo así. Era realmente una ciudad que se había perdido después del 68, después de la sobrereacción policial al movimiento de derechos civiles. Y lo que tenemos que preocuparnos mucho en México, en D.C., es que vuelva a suceder eso, que por la sobrereacción se vuelva a morir la energía, los restaurantes, la vida nocturna sana, porque también hay la no sana, y la hubo mucho en D.C., y se tarda otra vez 30 años en recuperarse. Realmente esa es la preocupación. Hay dos perspectivas. Dice el presidente Trump, hablando de los restaurantes, que la Guardia Nacional ha hecho que se revitalice el sector de la hostelería porque hay más reservas, porque la gente se siente más segura y sale a cenar fuera. Pero por otro lado, el chef José Andrés, por ejemplo, ya saben, fundador de World Central Kitchen, la ONG, que tiene varios restaurantes en Washington, en Nueva York, dice que es al revés, que la gente tiene miedo a salir y que por tanto han bajado las reservas. Vanessa, ¿qué está pasando en los restaurantes? ¿La gente va o no va? A ver, yo no soy experta en ese gremio. Yo lo que podría decir por encima es que, a ver, si alguien no tiene, digamos, problemas de que es indocumentado, no entiendo por qué le molestaría que la guardia esté caminando por el lado. Eso es lo que yo digo. Ahora, repito, aquí hay que mirar el contexto de que D.C. es una ciudad que vota más del 90% demócrata, y si uno es demócrata y que le molesta, porque mucha gente que de pronto tiene esa posición de izquierda tiene una posición de entrada ya, digamos, de no militarizar ciudades, y no le gusta eso, de pronto es una forma de protesta. Ahora, yo sí quiero decir que, por ejemplo, el New York Times este miércoles sacó un informe muy interesante diciendo que hubo una reunión privada estratégica de alcaldes de ciudades demócratas, Los Ángeles, Chicago y D.C., intentando hacer una estrategia porque Trump iba como que ellos consideran que Trump lo que está haciendo es poner de cara a la gente la idea de que los demócratas no hacen nada en contra del crimen, y que antes de que Trump los tilde de eso, ellos van a empezar, digamos, nuevas estrategias. Y por eso vimos la rueda de prensa de Gavin Newsom diciendo que iba a desplegar efectivos por toda California, pero que lo iba a hacer diferente a lo que hacía Trump. Entonces, más allá de que haya gente que de pronto se sienta incómoda por su ideología y no le guste la militarización, el hecho de que haya alcaldes demócratas poniéndose a trabajar después de que Trump pone el foco, dice, bueno, nosotros vamos a desplegar efectivos, solo que en una manera diferente, a mí me parece muy bien. Si este va a terminar siendo un país mucho más seguro, me parece muy bien, y yo creo que de pronto la gente puede empezar a ver de manera más amigable a la guardia y a los policías si se actúa bien. Ahora, el tema de los indocumentados, pues es otro, que a mí personalmente me da pesar de esas situaciones, pero entendiendo que es un país que tiene leyes y que si se elige un presidente para eso, pues es que la verdad es que no podemos hacer mucho. Y justamente ahí, un país que tiene leyes no usa a sus fuerzas militares como fuerzas policiales, porque no están entrenados para eso, porque no son para eso, no están, su equipamiento no es para eso. También, bueno, no parece que estamos completamente de acuerdo en el tema de la policía migratoria, porque eso de traer enmascarados, los enmascarados implementando leyes de manera muy agresiva, eso es otro problema. Ahora bien, los alcaldes demócratas se están poniendo de acuerdo. ¿Por qué? Porque sí tienen que hacer un despliegue, porque no queda de otra
más que realmente demostrar, sobre todo con algo que la gente le afecta de manera tan personal, ser víctima de un delito. Es algo que puede ser muy pero traumático. eso es maravilloso, ¿no? Que los demócratas ahora estén haciendo eso. Sin embargo, la prueba está en que todas estas ciudades que en los 80s y 90s habían pasado por ese slump, que fue nacional, yo creo que ahí sí no podemos decir ni siquiera de un partido o del otro, han mejorado su policía, han mejorado a través de trabajo serio comunitario, de policía comunitaria, la relación entre la policía y las comunidades. Simplemente ahora los obligan a hacer el mismo show que Trump. ¿Por qué? Porque Trump empezó con este show. Pero los resultados ahí están, porque hoy en la ciudad de Nueva York se puede caminar, en casi toda la ciudad, todas las ciudades tienen delincuencia, todas del mundo. Hay lugares peligrosos, yo creo que hasta en Oslo. Pero que no es excusa, por cierto, los alcaldes deben siempre hacer más. Pero todos los gobiernos demócratas en esas ciudades han, a través del periodo de décadas, logrado mejorar la vida en promedio. Si comparamos estados rojos contra estados azules, la situación de delincuencia en los estados realmente rojos ha empeorado de una manera gravísima. El estado de Luisiana. Tú buscas las 10 ciudades más peligrosas y la mayoría son demócratas. En DC técnicamente no es de las ciudades más peligrosas. Las ciudades más peligrosas es, por ejemplo, Memphis, Tennessee. Sí, claro, pero haciendo tu punto a lo que decías antes de los estados rojos, las ciudades más peligrosas son demócratas. Las 10 ciudades más peligrosas. Podemos buscar las 10 más peligrosas, no van a ser todas demócratas. No me acuerdo de la lista, pero la acabo de ver recientemente. Si hay una republicana, es una o dos, no hay Y nada. si lo ves por estado, de los 10 estados más peligrosos, 9 pero son en realidad republicanos. la seguridad yo creo que tiene que estar por encima de que sean demócratas o republicanas, ¿verdad? Sí. La seguridad depende de buenas políticas públicas, y las buenas políticas públicas toman tiempo en implementar. Esto de hacer show y gastar mucho dinero, muchos recursos públicos que van para la seguridad pública, que van para diseñar estas buenas políticas públicas y estas buenas interacciones a largo plazo, ya todo eso es aburridísimo, pero es simplemente cómo funciona y cómo se mejora una situación de delincuencia en la ciudad a lo largo del tiempo. Claro, hay alcaldes mejores que otros, hay algunos que implementan esas políticas públicas muy bien, otros que no las implementan. Y en el caso también. de la alcaldesa de Washington, Rafa. Ella está metiendo un problema dificilísimo. ¿Por qué? Porque la ciudad de Washington sí puede ser federalizada. La policía, ya lo hizo Trump, tomó control 30 días de la policía de Washington. Entonces, ella no puede pelearse directamente con el presidente. Ella no puede decir, como en la ciudad de Chicago, oiga, sabe que nosotros sabemos lo que estamos haciendo las cosas bien, aquí están los resultados y aquí están los números, no se meta a nuestra ciudad. Ellos pueden. Ella no, ella está metida en una situación muy complicada. ¿Y qué hay de la posibilidad de que se despliegue también a la Guardia Nacional en Chicago, en Baltimore, en estas ciudades? ¿Veremos allí guardias nacionales? Yo creo que está bien complicado porque Trump tendría que argumentar una crisis, pues lo podría hacer, pero es un poco complicado y en todo caso veríamos a la Guardia Nacional de otras partes que, digamos, voluntariamente lo permitan, llevarlas allá y solo podrían patrullar alrededor de edificios federales, o sea, es complicado, pero yo creo que, la verdad, siendo honesta, el solo hecho de que Trump haya puesto ese tema sobre la mesa y veamos esas reuniones de alcaldes, veamos a Gavin Newsom diciendo que va a desplegar efectivos por todo el estado, a mí la verdad me parece muy bien porque creo que la seguridad es algo que uno valora mucho. Hay una cosa que me ha llamado la atención de la última rueda de prensa que dio la alcaldesa Muriel Bowser de Washington, y es que ella felicita a los agentes por el trabajo que están llevando a cabo. Entonces vemos un cambio de retórica, ¿no? De decir que cómo se iba a permitir que soldados estadounidenses atacasen a su propio pueblo, eso dijo la alcaldesa, a felicitarles por el patrullaje que están llevando a cabo. Y por ejemplo, se puede ver, creo que una acción que todos podemos estar, ahí sí todos podemos estar de acuerdo, la Guardia Nacional, no teniendo nada mejor que hacer, desplegar las calles de Washington, se pusieron chalecos anaranjados y se fueron a recoger basura de las calles. Eso yo creo que casi cualquiera se los puede aplaudir, excepto por el gasto absurdo de recursos que esto implica, porque estos señores están entrenados para otra función completamente. Pero bueno, ya estando ahí, que hagan algo útil. Bien. Una excepción que sí dio la alcaldesa, y creo que es una excepción que en esta mesa parece que estamos de acuerdo y que es muy importante. Esta excepción, ella dijo algo, no lo estoy citando, parafraseando, que básicamente la policía migratoria
Esta gente DICE, estos enmascarados que están asustando gente que son parte valiosa de la comunidad, tengan papeles o no, ellos no están ayudando. Ellos están deshaciendo la parte buena del trabajo que se ha hecho de unificar a la Policía Metropolitana con las comunidades. Que, dicho, por cierto, hay que decirlo, falta muchísimo en ese trabajo y no es un trabajo que acabe jamás. Es un trabajo, como dije, temas aburridísimos de políticas públicas. Pero queremos que la gente que nos gobierna entienda esos temas aburridísimos, que ellos hagan el trabajo difícil y no solamente anden buscando hacer operativos para colgarse la medallita. Eso ya el operativo no lo sabemos muy bien en Latinoamérica y no funciona. Hay que tener en cuenta que el despliegue de la Guardia Nacional tan solo podrá llevarse a cabo hasta mediados, principios de septiembre, pero saquemos la bola de cristal. Donald Trump solicitará un aplazamiento del despliegue y en ese caso, ¿recibirá el visto bueno de la Cámara? No sé qué pensar con el presidente. El presidente a veces es bastante como no lo podemos predecir. Yo creería que no, que si las cifras se mantienen bien, si mantenemos viendo bajando las cifras, no es necesario hacer este tipo de cosas. Ahora hay un asunto que en lo que mencionaba sobre la guardia en los parques, yo creo que el solo hecho es esa disuasión, ¿no? El solo hecho de si tú eres un delincuente o un criminal y sabes que la guardia está por ahí y sabes que la gente está en las calles, de pronto se esconden y ahí está, digamos, eso que hay gente que expertos en seguridad dicen, bueno, esto puede ser efectivo por los días en los que esté ese despliegue, pero después cuando se vayan pueden volver los criminales, porque puede ser un efecto de se están escondiendo porque saben, pero incluso ese efecto disuasorio y el efecto de que algo se está haciendo y el efecto de que eso se traslade a otros estados, a mí me parece bueno. Sobre lo de Trump y este asunto, no sé qué vaya a pasar, pero ya por lo menos Trump logró que el crimen y la delincuencia vaya a ser uno de los temas fundamentales para las elecciones de medio término y que todo el mundo esté hablando de eso. No creo que le salga bien eso. El abuso del poder va a ser el tema de las elecciones de medio término. Jeffrey Epstein va a ser el tema, los abusos de ICE. Pero al punto de la disuasión y de los delincuentes hay que pensar en esto. Si uno era un delincuente común que se dedicaba a agarrar carteras de turistas en el mall, probablemente concedido no lo vaya a estar haciendo hoy en día. Pero si uno es un delincuente hoy en día en la ciudad de D.C., lo que va a hacer es va a ir y va a buscar victimizar y sacarle todo el provecho posible a esas comunidades que hoy en día tienen miedo de acercarse a la policía. Eso es lo que se logra con militarizar una ciudad. Esto es Club de Prensa Washington. Estamos con Rafa Bernal, Vanessa Vallejo, cuando se cumplen 20 días del despliegue de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos. Pero hay más noticias, más temas. Una pausa y seguimos, ya regresamos. Bienvenidos de nuevo, esto es Club de Prensa Washington. Seguimos con Rafa Bernal, con Vanessa Vallejo y con ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias en Washington. La siguiente noticia tiene que ver con un polémico despido, el de Susan Monárez, quien hasta hace días era la directora del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. La nombró la administración Trump, pero ahora él ha querido cesarla de su cargo. ¿Cuál es la razón de este despido? ¿Qué hay detrás? Porque ha generado mucha polémica. Vanessa se ríe. A ver, Vanessa. Pues es que yo como me tomo todo con buen humor, a mí me da risa a veces las cosas que pasan. A ver, lo que sabemos es que diferencias internas, algunos medios han dicho que tiene que ver con el asunto de las vacunas y Robert F. Kennedy Jr. Yo creo que muy probablemente sí puede tener que ver con eso. Ahora, ¿qué punto haría yo importante acá? Es que yo creo que está bien que una administración si tiene puntos por los que quiere luchar y quiere sacar adelante, pues lo haga, y yo creo que esa es la apuesta que está haciendo el presidente Trump con el secretario Kennedy. Y si él considera que de pronto esta persona no funciona, a mí me parece que está bien pues que se saque a la persona. Puede sonar que no es profesional, puede sonar gracioso, lo que queramos, pero yo creo que una administración debe tener, digamos, esa capacidad, y que está bien que muevan a las personas así. Ahora, el asunto sería más ya de las cuestiones de fondo. Sería criticable y sería señalable si es que definitivamente Robert F. Kennedy Jr. está diciendo absolutamente cosas locas y echaron a esta mujer para que no hiciera un escándalo o alguna cosa así, pero eso todavía no lo sabemos. Entonces, en el panorama general,
yo sí creo que una administración debe poder mover a su gente según lo que quiera hacer. Ahora bien, no estamos hablando de política fiscal. Los republicanos, por ejemplo, creen que si se le bajan los impuestos a los ricos van a empezar más negocios nuevos. La ciencia, bueno, la investigación no está de su lado, pero bueno, eso es algo que un gobierno debe poder decidir y eso es algo que hizo campaña realmente un gobierno, un presidente para poder decidir. El CDC es mucho más importante que la autoridad fiscal. El CDC el Centro para Control y Prevención de Enfermedades. Centro CDC. Control y Prevención de Enfermedades. Es un centro de investigación, es un centro de políticas públicas, de políticas médicas, no tanto de seguros y demás, sino de cómo combatir enfermedades, por ejemplo, pandemias que se pueden dar de vez en cuando. Es un área de gobierno un poco híbrida porque tiene algún involucramiento privado también, pero es un área de gobierno donde no hay donde no entra la política, no debe entrar la política, no debe ser. Robert F. Kennedy tiene una teoría extraña sobre cómo funcionan o no funcionan las vacunas. Por cierto, todo lo que ha dicho de vacunas en todo su historial como personaje público ha sido comprobablemente falso. Impresionante cómo se puede equivocar alguien comparado con lo que dicen los expertos médicos. No todo, o sea... Bueno, con todo, el científico. No, por ejemplo, el hecho de banear productos, los colorantes que están baneados en la Unión Europea y que ahora lo está haciendo acá, yo creo que mucha gente está de acuerdo con eso y eso no es equivocado, o sea... No, bueno, yo me metí en el tema de las vacunas, lo de los colorantes es, de hecho, curiosamente está bastante de acuerdo con grandes sectores de la izquierda, no sé... Es que él viene de la izquierda, viene del Partido Demócrata. Puedo aceptar... Secretario de Salud. Puedo aceptar absolutamente que el tema de los colorantes, yo no he leído ninguno del lenguaje científico que compruebe o despruebe lo que dice Kennedy, pero bueno, no es tan preocupante que si vamos a tener M&M's rojos o no vamos a tener M&M's rojos, a que si vamos a tener vacunas o no vamos a tener vacunas. Toda la literatura científica seria apunta a que Robert F. Kennedy está equivocado en este tema de las vacunas y ha hecho un daño impresionante siguiendo unas teorías que salieron en los 90 por un fraude que se dio en uno de estos journals médicos y simplemente le ha dado vuelo hasta llegar al nivel más alto del gobierno. Eso es increíblemente preocupante. La doctora Susan Bonares no quiso jugar el juego de Robert F. Kennedy Jr. de poner la política y sus creencias personales por arriba de toda la literatura científica y me parece que hizo bien. Ahora, la despidieron, ¿no? Finalmente habrá hecho bien, estará muy de acuerdo con sus ideales, pero parece ser que vamos a tener un CDC que no depende de la literatura médica, sino depende de qué estado de humor se levantó Robert F. Kennedy Jr., que eso es de dar pánico. Él es el secretario de Salud, pero es verdad que ha llevado a cabo medidas, sus opiniones sobre las vacunas han sido controversiales, efectivamente, pero ha llevado a cabo medidas... Podemos decir abiertamente equivocadas. O sea, no deben ser controversiales. Hay que recordarnos de decir, todos los científicos serios que han estudiado sus propuestas sobre vacunas han dicho que está sobre su tema, sobre todo coligando los índices de autismo con las vacunas, han dicho que está francamente equivocado. Eso no debe ser controversial. Pero luego tiene otros aspectos que han sido muy aplaudidos, incluso en círculos de la izquierda, como la reducción del precio de los medicamentos, toda esta regulación de posibles colorantes, aditivos en los alimentos. Por lo tanto, es una figura que lleva a cabo una política muy personalista y, desde luego, él hace o lucha por aquello en lo que cree. Pero este despido pone de manifiesto también el hecho de que, en fin, no es el primer cese polémico que hay dentro de la administración Trump. Muchas personas también encuentran un paralelismo en este despido y el despido también de la directora de Estadísticas Laborales, Vanessa. Pero me permite hacer un asterisco a lo que acabamos de conversar. Claro que sí. Porque, primero, que es un tema muy interesante porque además Robert F. Kennedy Jr. viene, claro, Kennedy viene, es de los demócratas. Demócrata, familia demócrata. Es un hecho rarísimo, un hombre muy de izquierda y todas estas ideas de hecho de comer más saludable, de no a los antibióticos, son muy comunes dentro de la centroizquierda, no tanto antes dentro de los republicanos.
La verdad es que a mí, yo que suelo mirar las cosas con ojos muy abiertos de ok, quiero aprender algo nuevo, aún tú vengas de un lugar que no es el mío, me ha parecido muy interesante varias cosas que le he escuchado a él, aunque yo también, yo como conservadora, cuando lo veía como un demócrata, lo veía como un demócrata loco que decía cosas raras. Luego dije, vamos a escucharlo, porque si el presidente lo escucha, yo voy a escuchar a ver qué dice. Y este hombre dice cosas interesantes, entonces yo ya por ahí, a veces sé cosas de que el pollo y los antibióticos, porque lo está poniendo él sobre la mesa. ¿Qué cosas te han llamado la atención? Me parece interesante. De lo que él ha por dicho? ejemplo, ¿Qué esto de los colorantes, a mí hay un montón de cosas que se adhieren a los alimentos acá en Estados Unidos que están completamente prohibidos en la Unión Europea y causan efectos que son muy complicados y no se entienden porque acá estaban y él ha cambiado eso. Ahora, sobre lo de las vacunas, es cierto, yo estoy completamente de acuerdo con que sus opiniones son, voy a ser polite, un poco extrañas respecto a las vacunas, pero sí quisiera hacer la diferencia de que él, desde que ha llegado a ese puesto, ha dicho que esa es su opinión personal y él no, desde el gobierno ni ha prohibido las vacunas, ni ha hecho una campaña particular utilizando, digamos, los medios del gobierno para eso. Y luego sobre la ciencia o la medicina y la política que tú señalabas, yo entiendo que tú dices que ahora lo ves como que se ha perdido esa línea o esa independencia, pero lo mismo veía yo, por ejemplo, en la época del COVID. De pronto los demócratas no lo veían así, los demócratas creían que se estaba siguiendo la ciencia, mientras los republicanos y los conservadores veíamos precisamente política en eso, en que no nos dejaban salir, en que nos obligaban a ponernos mil cosas. Entonces, lo que tú crees que ahora es la politización de la ciencia, de la medicina, es lo mismo que nosotros nos quejamos durante años, y seguramente tú vas a tener una lista de argumentos larguísima y yo otra lista de argumentos larguísima. Lo voy a hacer breve. Te quiero hacer una pregunta al respecto, porque ¿quién era presidente cuando se implementaron todas estas medidas anti-COVID? Las máscaras, no poder salir. Pero todo eso pasó luego, se subió con el presidente. Pero al principio, porque luego llegó, fue Biden, al principio nadie sabía de siguió las políticas de Trump, uno diría, bueno, estaría todo el mundo feliz, todos los trumpistas, de que un presidente es que al principio nadie sabía de qué se trataba, y fueron esos médicos, como por ejemplo el doctor Fauci, los que nos dijeron que eso era ciencia. Recordemos que el doctor Fauci decía que criticarlo era criticar a la ciencia. Entonces, yo aquí el punto que quiero hacer es que la gente que lo busque, y la gente que también, yo creo que lo bueno es que la gente dude en general de todos los políticos, porque y de todos los que incluso están en cargos que supuestamente son científicos, pero en realidad son políticos. Entonces, sea demócrata o sea republicano, a veces la gente dice, yo hablo en nombre de la ciencia, y en realidad yo creo que está bien que la gente desconfíe, porque yo veo politización en todo. Pero hay mucha politización y es cierto que hay que desconfiar de los políticos en puestos científicos. Yo creo que es cierto. Yo creo que de hecho el doctor Fauci a toda indicación hizo muy bien su trabajo, pero claramente se volvió un personaje muy controversial. Yo quiero, por ejemplo, un ejemplo muy claro de cuando la política sigue bien a las ciencias, tú dices bien, las regulaciones de la Unión Europea sobre la salubridad en alimentos y los daños que pueden hacer ciertos edulcorantes. Eso es una buena política pública que viene de la Unión Europea, que es una institución que, claro, estamos de acuerdo, conservadores y liberales, tanto unos como otros, apreciamos la Unión Europea y sus formas de trabajar. Sé que no es cierto eso, pero realmente yo creo que compararnos a nosotros y las regulaciones que ponemos en este país con las regulaciones de otra institución que tiene, digamos, capacidad científica similar, o mínimo comparable, y que es altamente democrático, yo creo que esa es una comparación muy sana. Esto es Club de Prensa Washington, somos periodistas y, como siempre, con diversidad de opiniones, les damos todos los puntos de vista para que usted saque sus propias conclusiones. Una pausa y seguimos. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington, seguimos con ustedes, seguimos con Rafa Bernal en este club y Vanessa Vallejo, nuestros periodistas de hoy, corresponsales en Washington, y además hay que agradecerles que estén aquí en un día festivo, porque hoy en Washington se celebra el Labor Day, Día del Trabajo, una fecha que marca el fin del verano. ¿Sois muy trabajadores? Pues habéis pasado este Día del Trabajo trabajando. Exactamente, pues yo creo que el trabajo es una bendición, ¿no? Hay gente que le da pereza ir a trabajar y se queja de su trabajo,
pero hay mucha gente que quisiera tener un trabajo y quisiera tener un sueldo, entonces gracias a Dios tenemos trabajo. ¿Por qué es importante este día para Estados Unidos? De muchas maneras. Creo que algo importante es la diferencia con el 1 de mayo, que se acabó identificando con digamos, no la izquierda, yo diría global, sino literalmente con el comunismo y el socialismo al estilo soviético. Sin embargo, muchos países del mundo que no son comunistas o socialistas lo celebran el 1 de mayo, pero es una manera de realmente diferenciar cómo se celebra algo similar en Estados Unidos a cómo se celebra en el resto del mundo. Y creo que, bueno, hablar del Día del Trabajo es recordar, sí, que es bueno tener trabajo. Es importante que todos le echemos ganas y que no andemos de flojos. Eso, a trabajar. Pues vamos a ello. Y que tengamos protecciones como trabajadores. Venga, pues vamos a trabajar. Hay que tener en cuenta además que esta fecha es importante porque a partir de mañana, es decir, el día después del Labor Day, ya se retoma la actividad parlamentaria y legislativa en Estados Unidos. Eso es muy importante, se retoma toda la actividad parlamentaria. Pero fíjense porque Marco Rubio se ha referido a esta jornada, a este Labor Day. Vean ustedes lo que ha dicho exactamente y ahora lo comentamos porque no tiene desperdicio. Señor presidente, primero que todo, ya todas las personas que han dicho este comentario, yo quiero hacerle eco. Usted fue electo por los trabajadores, así que por esto este Labor Day es tan importante para mí. Y para mí es más importante porque estoy haciendo muchos trabajos. Bueno, para entender esa broma del secretario de Estado hay que tener en cuenta que Marco Rubio ahora mismo es secretario de Estado, es también consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, administrador de la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y archivista de los Estados Unidos. 4 en 1. Desde luego, yo creo que es uno de los más trabajadores de la administración, Vanessa. Efectivamente, yo creo que en este momento Marco Rubio es el miembro del gabinete más ocupado. Y no solo eso, sino que se ha convertido, yo creo que en el favorito del presidente Trump, porque ¿sí? Alguien diría que el favorito es J.D. Vance, pero yo últimamente estoy sintiendo que cuando el presidente le preguntan que quién lo va a suceder, él dice, sí, J.D. Vance, bueno, porque por formalidad uno tiene que mencionar al vicepresidente, sería muy desagradecido Trump si no lo hace, pero luego siempre menciona a Marco Rubio, que no tendría por qué mencionarlo, y además se explaya en que es tan eficaz, tan eficiente, y a mí, pues eso me llama mucho la atención, porque a mí particularmente me parece un buen personaje para ser presidente. Sería un buen candidato. Está ahí dándole duro, está trabajando mucho con esos 4 empleos y se está ganando el cariño del presidente. Ya fue candidato, se está ganando el cariño del presidente. Le tenemos que otorgar a Marco Rubio, que la verdad sí estuvo muy bueno su chiste. A mí sí me dio risa, la verdad es que sí. Yo creo que Marco Rubio puede tener esos 4 trabajos, empezando porque USAID pues ya no hace nada, porque ya lo desapareció, y toda la gente que dependía para vivir de USAID, pues muchos de ellos ya no están viviendo. Entonces, pues eso es para la conciencia de cada quien. Y finalmente, como lo de los archivos, pues bueno, básicamente hay que no fijarse mucho pero que ya vas a menospreciar todo el trabajo que está haciendo. No hay que fijarse cuántos archivos acaban en Mar-a-Lago, pero bueno, eso también está muy fácil. Sin embargo, sí está haciendo mucho trabajo como secretario de Estado. A mí me preocupa mucho Marco Rubio, porque Marco Rubio siempre ha sido muy conservador, alguien conservador, pero era alguien que realmente creía en el sistema de reglas internacionales, que realmente apoyaba esta ayuda de Estados Unidos. Y ahora, como dices, el USAID que antes apoyaba, ahora dice que es una obra de caridad innecesaria. Yo no creo que el Marco Rubio, que yo pude haber llegado a entrevistar hace años, yo creo que la frase obra de caridad innecesaria no hubiera estado en su lenguaje, no hubiera sido parte de su retórica política, y hoy sí es. Solo podemos seguir con la esperanza de que él se ganó el apoyo de muchos, creo que todos los senadores demócratas, no menos 1 o 2, para ser secretario de Estado, porque se esperaba que él fuera una buena influencia sobre Trump. Es imposible ser una buena influencia sobre Trump, pero que intentara por lo menos. Pero sí Esperemos que tras bambalinas, donde no tiene que decir públicamente todo lo que dicen y sentarse en la mesa a dar pleitesía a nuestro líder,
esperemos que sí esté siendo esa buena influencia, Yo porque creo que se necesita urgentemente. está siendo un gran diplomático, ¿no? Como jefe de la diplomacia estadounidense, bueno, hemos visto a un Marco Rubio muy contundentemente en contra de Venezuela, cosa que habíamos visto más laxitud por parte de administraciones anteriores. Estamos viendo un Marco Rubio también muy crítico con Rusia y con la posición de Vladimir Putin. Yo creo que es posiblemente la voz más crítica con Rusia dentro de la administración. Dentro de la administración, que le ha dado unos espacios increíbles a Vladimir Putin. Y digo, en cuanto a Venezuela, yo creo que todos estamos de acuerdo, el régimen delictivo que controla ese país es una pena para no solo para el continente, no solo para Venezuela ni para el continente, pero para todo el mundo. Sin embargo, en un mundo sin reglas, que están logrando construir un mundo de que las cosas se resuelven por quién es más fuerte, quién tiene más aviones, no le conviene a gente como Nicolás Maduro, le conviene a muchos en Latinoamérica que están desmantelando sus propias democracias. Y eso es realmente una tragedia. Visita a México y a Ecuador por parte del secretario de Estado en los próximos días. Vanessa, ¿qué esperas de esta visita? Bueno, seguramente el tema principal pues va a ser el asunto de las drogas, el asunto de cómo colaborar con todos estos envíos de droga y también pues el tema migratorio de cómo intentar solucionar o frenar la migración y recoger y que esos países puedan recoger a aquellos migrantes que Estados Unidos quiere devolver. Pero definitivamente yo quisiera y espero que también en la mesa esté el tema de Venezuela. Yo me emociono mucho cada que hablo con mis amigos venezolanos y muchos me dicen, hace mucho tiempo no estaba así emocionado, no me quiero ilusionar porque luego otra vez me voy a terminar sacando unas lágrimas si esto no funciona. Pero a mí el solo hecho de la ilusión y de que se vuelva a abrir una... Yo voy a decir una cosa, ustedes, aquí mi compañero puede decir que Trump está loco y yo creo que el hecho no dije que está loco, señor, eso sí, yo no soy psiquiatra. Sí, bueno, digamos que hay personas que pueden asumir que Trump está un poco loco y yo creo que el hecho de que Trump esté un poquito, yo no lo llamaría loco, pero sí, pues no actúa normalmente. El hecho de que Trump no actúe normalmente para mí es una ventaja y puede terminar impulsando esa liberación de Venezuela, porque puede hacer cosas que otros presidentes no se atreven a hacer, y está a su lado Marco Rubio, que es un hombre que yo creo que le encantaría darle a los hispanos el regalo de una Venezuela libre. Puede hacer lo que otros presidentes no pueden hacer políticamente, pero no puede cambiar la realidad del tamaño de Venezuela y de lo que tomaría lo que estás sugiriendo y lo que muchos están sugiriendo. En fin, una visita que estamos siguiendo en NTN 24, que se va a producir en los próximos días, y sobre todo que seguramente en Ecuador hablen de esa cooperación contra el narcotráfico. También en México son países, tanto Ecuador como México, que pueden jugar un papel clave en el desmantelamiento de las redes de narcotráfico en América Latina. Una pausa y seguimos, no se vayan. Agradecer a nuestros panelistas que nos hayan acompañado en este club de prensa de hoy. Rafa Bernal, un placer. Muchas gracias por la invitación. Que tengas un feliz Labor Day. ¿Qué vas a hacer? Ya voy a dejar de trabajar. Vanessa Vallejo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vas a pasar este día del trabajo en Estados Unidos? No sé, vamos a buscar una parrilla. Una parrilla, me apunto. Como siempre. Me apunto. Esto es Club de Prensa. A ustedes, gracias por acompañarnos. Que pasen un feliz día. La información sigue en NTN 24 y siempre todo actualizado al minuto en ntn24.com. Llegan los titulares de la hora. Que pasen un feliz lunes. Adiós.